Qin Feng empujó a Suo Hao a un lado y le lanzó un puño al bebé de colmillos afilados. Era mucho más lento que el monstruo, sin embargo, por coincidencia, cuando lanzó el puñetazo, el niño de colmillos afilados se acercó primero a su cabeza. ¡Bam! Sonó como si el aplastamiento de una gran sandía jugosa. Materia cerebral roja y grisácea salpicaba por todas partes. Qin Feng frunció el ceño ante esto, no porque la escena fuera demasiado espantosa, sino porque la carne de sus nudillos había sido arrancada por la fuerza de ese golpe. Muy débil. Qin Feng no podía recordar la última vez que poseía un cuerpo tan frágil y débil. Pero cuando entrecerró los ojos levemente, su iris color té se oscureció tan oscuro como la noche. Una fuerza invisible atravesó el cuerpo del bebé monstruo hasta el suyo. La herida en su mano se convirtió rápidamente en una costra. Se desprendió, curándose por completo como si nunca hubiera sido herido en primer lugar. Este era el talento de Qin Feng, absorción. La expresión de Qin Feng era una mezcla de sorpresa y emoción. Recordó cómo en su vida pasada pensó que era invencible, ya que sus habilidades habían sido despertadas. Estaba tan emocionado que lo había anunciado al mundo. Al final le habían robado su talento y solo le quedaba la capacidad de absorber las habilidades de autofortalecimiento de los monstruos muertos. Ese poquito de poder apenas lo había ayudado a sobrevivir. En este momento, su talento no fue destruido. ¿Significaba eso que era mucho más fuerte? Qin Feng podía sentir que después de absorber la energía del bebé de colmillos afilados, su cuerpo físico se había vuelto mucho más duro. Un total de 10 bebés con colmillos afilados podrían al menos impulsar su físico a nivel G2. Si ese era el caso, ¿qué estaba esperando entonces? Qin Feng no se había sentido tan emocionado en tanto tiempo. Cuando vieron morir a los de su especie, los bebés con colmillos afilados cargaron enojados contra el atacante desde lejos. Dos monstruos flanqueaban a Qin Feng, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Qin Feng se arrastró hacia atrás, evadiendo el intento de acercarse a él. Metió la mano a la cintura y sacó una pequeña daga de menos de 15 centímetros, y le dio un tajo calculado a uno de los bebés con colmillos afilados. La garganta del monstruo fue cortada en rodajas, y su diminuto cuerpo cayó al suelo, con el cuello y la cabeza pegados entre sí, solo por una capa de piel. Sangre fresca y cálida se derramó por todo el suelo. Qin Feng levantó una pierna y pateó al segundo bebé con colmillos afilados, enviándolo a deslizarse 3 metros hacia atrás. Entonces, para no desperdiciar esta oportunidad, Qin Feng se arrojó sobre la criatura y agitó la daga hacia abajo, hundiéndola en el pecho del bebé con colmillos afilados, sin detenerse hasta que pudo sentir que la hoja golpeaba el suelo duro. Uno de los bebés de colmillos afilados soltó un grito agudo, que se parecía al de un gato aullando. El ruido, que también sonaba un poco como llanto de bebé, atrajo a otro grupo de bebés hacia Qin Feng. Este último se mantuvo sereno mientras hacía algunos cálculos sobre cómo abordar a las criaturas secuencialmente. Su rica experiencia en la lucha fue más que suficiente para ayudarlo a combatir estas desagradables abominaciones de la naturaleza. Lo único era que su cuerpo no podía ponerse al día con su ritmo. A su alrededor los monstruos se acercaban lentamente a él, listos para destrozarlo. Entonces se abalanzó sin previo aviso. ¡Crunch! Uno de ellos hundió los dientes en Qin Feng, enviándolo a una conmoción cegadora en la espesa sopa de su cerebro. Un dolor paralizante en la pantorrilla perforada quemó toda la pierna. Pero esa no fue la parte más aterradora. Al mismo tiempo, otra de las criaturas saltó a su cuello. El peligro se acercaba. No, aquí estaba. Qin Feng levantó la mano en un intento de proteger su cuello con su brazo. Los afilados colmillos del bebé se clavaron en la carne del brazo de Qin Feng. Al menos su cuello estaba protegido. ¡Morir! Qin Feng rugió, golpeando su brazo contra el suelo.
El bebé dejó escapar un grito desgarrador mientras los huesos y el asfalto chocaron juntos, en un matrimonio impío. La bestia en el brazo de King Feng fue aplastada. Otra de las criaturas vio la oportunidad y saltó. Su ataque fue quirúrgico. La posición que había elegido era perfecta. Su boca se abrió tanto como si estuviera a punto de tragar la cabeza de King Feng entera. Las pupilas de King Feng se dilataron. En ese momento, una pelota de béisbol blanca como la nieve vino al rescate, derribando a ese bebé de colmillos afilados. Su Hao apareció frente a King Feng. Aunque su cuerpo temblaba violentamente, no se detuvo. Giró y golpeó al monstruo que se enganchaba a la pantorrilla de su amigo. ¡Suéltame, bestia! ¡Monstruo! ¡Déjalo ir! Sin embargo, controló su ejercicio de fuerza por temor a lastimar a King Feng. Después de algunos golpes violentos, y solo después de que la cabeza del bebé, colmillos afilados, finalmente fue aplastada, King Feng se sacudió al monstruo. Las heridas se curaron rápidamente, pero en la superficie King Feng resultó gravemente herido. Su Hao temblaba incontrolablemente, estallando de adrenalina, con la cara enrojecida y tragando grandes bocanadas de aire fresco. Una acción tan intensa e incesante era demasiado para soportar. Cuando se dio vuelta para mirar las heridas en el cuerpo de King Feng, lo que vio lo dejó en estado de shock. ¡King Feng! ¿Estás bien? King Feng negó con la cabeza. No hay problema. El equipo de patrulla finalmente estaba aquí, dispersando obedientemente a la multitud y retomando lentamente toda la calle. ¿Deberíamos irnos? Su Hao no sabía qué hacer en una situación como esta. No hay necesidad, King Feng respondió. Es solo una crunch. Ahora que el equipo de patrulla está aquí, debería ser mucho más seguro. De hecho, fue solo una brecha, pero en la vida anterior, King Feng no había existido. Los bebés con colmillos afilados se habían esparcido por todo el lugar como una plaga y habían matado a franjas de personajes, incluido a Zhou Hao. Gracias a Dios, todo eso había terminado. Las llamas del estabilizador espacial se habían extinguido. Todo listo y funcionando, un rayo plateado explotó de él. Luego, ante los ojos de King Feng y Zhou Hao, la crunch comenzó a hacerse más pequeña hasta que desapareció gradualmente. Esta fue la primera vez que Zhou Hao tuvo tal fenómeno, dejando su mandíbula colgando abierta del asombro. La calle número 12 está despejada, recuento en progreso. 13 muertes en total, aún contando las bajas, asegurado. El equipo de patrulla pasó junto a ellos, confirmando sombríamente el número de muertos. King Feng los miró a todos con calma, sin hacer un solo movimiento. Por el contrario, la emoción inicial de Zhou Hao había desaparecido, y su rostro se había vuelto en un blanco fantasmal. Y así, la llama de la vida se había apagado. En un periodo tan breve, 13 personas perdieron la vida. Si no hubiera sido por King Feng, más personas habrían muerto. Un hombre que llevaba la medalla del equipo de la patrulla sobre el pecho se acercó a King Feng. El equipo de patrulla era la policía de la colonia. Como los humanos eran seres tan destructivos, cada vez que estallaba una pelea, con toda probabilidad conduciría a una matanza unilateral en la que los fuertes mataban a los débiles. Así fue como surgió el equipo de patrulla, manteniendo la ley y el orden para proteger el núcleo mismo de la ciudad de la colonia. Dicho esto, la colonia a veces tampoco era un lugar particularmente seguro. ¿Mataste a estos dos bebés colmillos afilados? No está mal, no está mal. Seguro que parece prometedor, joven. El hombre sonrió. No era muy alto, de unos 1,7 metros y un poco meloso, pero King Feng nunca lo despreciaría.